1 de cada 4 personas en Colombia pasa hambre. Para las familias más pobres, cada comida es incierta. Depende de cuánto dinero les queda en el bolsillo al final de un día de trabajo. Es una crisis aguda potenciada por el hecho de que Colombia está entre los 10 países más desiguales del mundo. Es común que una madre deje de comer 1 o 2 comidas al día con tal de que sus hijos tengan un plato sobre la mesa. Generalmente arroz con huevo o una agua de panela. Los colombianos más vulnerables no comen carne ni fruta. Detrás del hambre se esconden 2 problemas más grandes: la pobreza y un sistema alimentario defectuoso. Y aunque técnicamente ya existen las herramientas que podrían eliminarla, aún falta mucha voluntad política para hacerlo. Casi 17 millones de colombianos viven bajo la línea de la pobreza según el DANE. Eso es 1 de cada 3. En zonas rurales, la pobreza es tan alta que afecta al 42% de la población. Son familias con pocas oportunidades para salir adelante. La mayoría trabaja en la informalidad y gana del diario. Cada día salen a rebuscarse unos pesos para comprar algo de comer. Los hogares más pobres gastan más en comida como proporción de su ingreso. El 60% de su dinero se va en comida, comparado con el 20% entre los hogares más ricos, según la FAO. Pero también necesitan la plata para pagar el arriendo, los servicios o las deudas acumuladas con tenderos o familiares que les fían para comprar el mercado. La única constante es que el dinero no alcanza. En la pobreza, la probabilidad de acabar el bachillerato es más baja, la posibilidad de acceder a una educación técnica o universitaria de calidad es escasa y un trabajo formal con garantías de salud y pensiones es un sueño lejano. También es común que los niños que viven con hambre desarrollen más problemas de salud cuando adultos. Se ha demostrado que si el cerebro de un niño en los primeros 1000 días de vida no recibe los nutrientes necesarios, el daño cognitivo es irreversible. La desnutrición crónica resulta en un bajo rendimiento escolar que no puede corregirse más adelante en el desarrollo, según UNICEF. En medio de todo, medir el hambre es difícil. Hay demasiados factores involucrados. Desde hace un par de años, el DANE empezó a utilizar la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, que se basa en 8 preguntas sobre el consumo de alimentos en un año. Los resultados del 2023 muestran que el 40% de los colombianos se preocupó por no tener suficientes alimentos y el 20% tuvo que saltar una comida al día, por nombrar algunos. Hoy, 2.3 millones de colombianos enfrentan hambre severa, con una situación particularmente difícil en la costa Caribe, la Orinoquía y el Pacífico. Otros 12 millones tienen que reducir las porciones o la calidad y variedad de los alimentos que consumen. La situación es peor para las mujeres. Tras años de estudiar el hambre, el periodista argentino Martín Caparrós apunta que esta afecta de manera desproporcionada a las mujeres en todo el mundo, debido a la creencia de que los hombres deben ser priorizados en el reparto de alimentos por su rol en el trabajo agrícola. Pero en realidad, las mujeres trabajan tanto como ellos, e incluso más si se suma el trabajo doméstico. Caparrós nota que ellas son las que lideran la lucha contra el hambre al encargarse del cuidado de los niños y buscar ayuda en contextos de pobreza extrema. Las minorías también están en desventaja. Los afrocolombianos, indígenas y migrantes venezolanos son hasta un 15% más propensos a pasar hambre que el promedio. Para luchar contra el hambre, el gobierno Petro le ha apostado al programa Hambre Cero, que consiste en una transferencia monetaria a hogares en pobreza extrema. Es similar a otros programas como Ingreso Solidario o Familias en Acción, que Petro ha transformado en Renta Ciudadana, con la diferencia de que este está condicionado a que los padres se aseguren de que sus hijos vayan al colegio y a chequeos médicos rutinarios. Son políticas útiles en el corto plazo. Entre los más pobres, cada peso adicional se gasta principalmente en comida. El problema es que depender de los subsidios no elimina el problema de raíz. Sin alternativas más estructurales, enfocadas hacia el mercado laboral y la educación, el impacto es nulo. Cuando se retira el subsidio, las familias vuelven a caer en la pobreza y a pasar hambre. Por eso, hablar del hambre requiere una conversación mucho más amplia sobre el círculo vicioso de la desigualdad en el país, pero también del sistema alimentario o de cómo se producen, comercian y circulan los alimentos. Desde los 90, la mayoría de los cereales que consumen los colombianos, como el trigo y el maíz, se importan. En teoría, es más barato que producirlos localmente, pero es un negocio inestable. Por ejemplo, con la guerra en Ucrania, que es uno de los mayores exportadores de trigo en el mundo, los precios se han disparado a nivel mundial. Cuando se delega la producción a un tercero, se pierde la soberanía sobre ese alimento. Los cereales, que ocupan la mayor parte de la dieta colombiana, dependen de países como Estados Unidos, Canadá o Brasil, de donde vienen la mayoría de esas importaciones en Colombia. Los precios que paga un colombiano por un pan en el mercado pueden subir o bajar por eventos externos al país. En cuanto a lo que produce localmente, los desafíos son otros. Los grandes productores están enfocados en cultivos de exportación como la palma de aceite, el café, el azúcar o el cacao. Los pequeños agricultores, que son alrededor
alrededor de 2 de cada 3 y producen muchas frutas y verduras para el consumo interno, están en desventaja. Por un lado, la insuficiencia de vías terciarias, que son las que conectan a las veredas con las cabeceras municipales y por tanto con los mercados, dificultan el comercio. De los 142.000 kilómetros de vías, solo el 19% está en buen estado, según el Invías. Por eso, los campesinos tienen que recurrir a intermediarios privados para cubrir el transporte desde las fincas hacia los mercados locales o las centrales de abasto. Como no hay nadie más que compre o sacarlos por cuenta propia es difícil, los intermediarios dictan los precios. Generalmente compran muy barato en el campo y lo venden más caro en las centrales de abasto. Aún peor es que la comida muchas veces viaja del campo a las grandes ciudades para regresar en manos de otro intermediario a las tiendas o supermercados de esas mismas regiones. Esto es lo que la FAO llama reexportación de alimentos, que por la centralización excesiva, el arroz que se cultiva en Villavicencio salga de allí para venderse más caro en Corabastos en Bogotá y regrese una semana después para ser comprado en un supermercado de Villavicencio. Mucha comida se pierde en ese tránsito, pero también en el campo. El 33% de todos los alimentos que se producen en el país se pierden o se desperdician según el DNP. En algunos casos, por factores externos como un paro camionero, el cierre de una vía o una sequía o inundación. En otros, porque el sistema mismo funciona mal. Todo esto tiene que ver con el hambre por al menos 3 razones. Los campesinos son cada vez más pobres. Los precios de los alimentos son más caros de los que podrían ser si el sistema fuera más eficiente, y 1 de cada 3 comidas se pierde en un país en donde 1/4 de la población pasa hambre. Los bancos de alimentos han tratado de llenar este vacío. Rescatan y reparten entre los más vulnerables las comidas que están a punto de perderse o excedentes que no se venderían en los mercados. Entre los 25 bancos que hoy operan en Colombia, alimentan a más de 1 millón de personas. El problema es que atienden los síntomas y no las verdaderas causas del problema. A corto plazo, herramientas como las transferencias condicionadas son útiles, pero podrían ser complementadas con otras medidas como ampliar el programa de alimentación escolar. El PAE podría convertirse en una política contra el hambre. Según un estudio de la Universidad de los Andes, este programa ha probado ser una política educativa efectiva para incentivar la asistencia escolar y aumentar la probabilidad de acceder a educación superior. Lo ideal sería que el PAE pudiera aportar entre el 40 y el 60% de las calorías diarias de los niños matriculados y que cubriera 1 o 2 comidas durante las vacaciones y los fines de semana entre las familias más pobres. Para hacerlo, necesita una gran inyección de recursos. Pero acabar con el hambre es una misión de largo aliento que los gobiernos necesitan articular como políticas de Estado. Petro puso el derecho a la alimentación como uno de los pilares de su Plan Nacional de Desarrollo, pero necesita aún más voluntad política, sobre todo a nivel regional.